Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante y voy a continuar con los vídeos relacionados con la docencia no presencial de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura impartido aquí en Alicante. Con este vídeo voy a empezar los tutoriales relacionados con el tema 2.8 de la asignatura. Este tema 2.8, el PowerPoint con la presentación del tema, lo tenéis en el documento llamado tema 281, elementos singulares, y básicamente pues lo que vamos a hacer aquí es estudiar el diseño de algunas regiones de dada la limitación de tiempo que tenemos en la asignatura no las podemos ver todas, sino que solamente veremos algunas de ellas que pues ahora os iré indicando pues a lo largo de este vídeo y de los siguientes. Lo primero, antes de empezar, pues recordaros un poco esto que era de las regiones de. Si nos vamos al tema 1.9 de la asignatura, en uno de sus puntos, en el punto 4, indicábamos algo, os hablábamos de algo que se llamaba las regiones B y D. Y en su día, pues os dije que las regiones D pues ya las veríamos en su tema correspondiente al final de la parte de estructuras de hormigón de la asignatura. Recordad que las regiones B pues eran zonas de la estructura en las que se cumplen las dos hipótesis clásicas de la resistencia de materiales, es decir, Navier-Bernoulli, que consiste en resumen en que la deformación plana de las secciones, es decir, las secciones que son planas antes de la deformación permanecen planas después de esta. Y luego también la hipótesis de Kirchhoff relacionada con la compatibilidad de deformaciones. Hasta ahora en la asignatura pues lo que hemos visto han sido regiones B. Pues todo lo que hemos estudiado de cálculo de armados, de diseño de elementos estructurales, etcétera. Y ahora en este tema es donde vamos a ver las regiones D, que es lo que os comenté en su día, de que se trataban de zonas de discontinuidad en las que no se podían aplicar las anteriores hipótesis. Os comentamos también que habían tres tipos de regiones D, según si nos encontramos con una discontinuidad geométrica, una discontinuidad estática, una discontinuidad generalizada, y os pusimos este diagrama que viene en la EHE, donde pues representaba diferentes ejemplos de las regiones B y D. Y estas regiones D os avanzaba también en el punto 5, en el cual pues el cálculo de armados pues se basa en una serie de modelos y bielas de bielas y tirantes ya definidos, donde las bielas eran barras comprimidas de hormigón, por decirlo de algún modo, y los tirantes nos indicaban o eran representativos de barras traccionadas de acero. Básicamente pues era un modelo de barras donde teníamos unas de ellas comprimidas, las bielas, y unas de ellas traccionadas, que eran los tirantes. Y os pusimos también esta figura donde para diferentes regiones D pues os mostrábamos pues modelos de bielas y tirantes, siendo las líneas discontinuas las bielas comprimidas y las líneas continuas los tirantes. Y ya os dijimos que a partir de este punto que continuaríamos con esto en el tema correspondiente. Y el tema correspondiente pues ha llegado ahora, que es este tema 2.8. Y dentro de ese tema 2.8 existen diferentes tipos de regiones D, como podéis ver aquí. Estas regiones D pues son, por un lado, pues tenemos aquí apoyos y articulaciones, ménsulas cortas, cargas colgadas, vigas de gran canto, elementos con empuje al vacío, losas de escalera. Aquí en la presentación pues tenéis recogidos todos. Lo que ocurre es que, como os comenté, este tema en origen se diseñó, esta presentación, para la asignatura de estructuras de hormigón del grado en Ingeniería Civil, donde allí tenemos pues más tiempo para dedicarle pues a todo lo que es el cálculo de estructuras de hormigón en comparación con esta asignatura de estructuras 3 de fundamentos de la arquitectura. Así que en este tema lo que vamos a hacer es centrarnos en el estudio de las regiones de ménsulas cortas, cargas colgadas y vigas de gran canto, y haremos algún ejemplo de cálculo de ellas. Aquí en esta diapositiva tenéis la tipología
Por lo que respecta a las ménsulas cortas, pues todo lo indicado en ellas está en el artículo 64.1 de la HE y son elementos de pequeño vuelo capaces de soportar cargas verticales y horizontales procedentes de elementos apoyados sobre ellos. Las cargas colgadas, como veremos, tienen cierta similitud con las ménsulas cortas y son elementos en los cuales se produce una transmisión localizada de cargas a lo largo de toda su sección resistente, y las vigas de gran canto, pues como su nombre indica, pues son vigas cuya relación luz-canto es reducida, constituyendo una región, es decir, vigas con un canto con alto canto, un canto grande. Pues lo dicho, aquí tenéis las diapositivas correspondientes a los otros regiones D que no vamos a ver, y directamente vamos a ir a las ménsulas cortas. Las ménsulas cortas, pues como su nombre indica, ¿no?, de sentido común, pues es una ménsula pues que tiene un vuelo relativamente reducido. Para que lo veáis mejor, pues aquí os voy a enseñar una serie de fotos de ménsulas cortas. Pues aquí tenemos una estructura en construcción y vemos que ella consta de una serie de ménsulas cortas, como son las siguientes que os estoy marcando aquí en la imagen. Aquí tenemos otro detalle, veis, aquí pues otras ménsulas cortas. Aquí la finalidad pues puede ser aquí colocar una viga que les transmita las correspondientes cargas horizontal y vertical a esta ménsula corta, que a su vez se los transmita al pilar correspondiente. Otro detalle, aquí se ve muy bien, aquí vemos 3 ménsulas cortas, aquí otras 3, todavía se ve aquí aquí está el encofrado del el forjado correspondiente a la siguiente planta, que me da la sensación por la foto que aún no se ha hormigonado. Y luego tenemos aquí también un detalle del armado de ménsulas cortas, que pues lo explicaremos ahora en las diapositivas correspondientes. Y aquí otra imagen también, aquí se ve más en detalle pues estas ménsulas cortas. Vamos, que se ve bastante bien. Y aquí un detalle aún más cercano del armado que ahora veremos cómo se calcula. Si volvemos aquí al PowerPoint del tema 281, lo que vamos a hacer es comentar así rápido las diapositivas estas del PowerPoint, y luego nos iremos a unos archivos que os subí yo que se llaman tema 282, esquema de ménsulas cortas parte 1. Aquí tenemos el esquema de cálculo, y al final de esta parte 1 de este archivo 282 empieza un ejemplo, y después tenemos en este archivo 283 más ejemplos que lo iremos haciendo entre esta sesión y la siguiente. Aspectos aquí a considerar. Tenemos aquí condiciones geométricas de las ménsulas cortas, que en el artículo 64.1 de la HE pues nos indican que la distancia entre la carga F sub ID y la cara exterior del soporte deberá ser menor o igual al canto útil D. O sea, tenemos aquí esta ménsula corta, la viga o el elemento que apoye sobre ella lo hace a través de esta placa, de este apoyo, y le transmite a la ménsula corta una fuerza vertical que en valor de cálculo es F sub VD, y una fuerza horizontal que en valor de cálculo es V sub HD. Por lo tanto, el canto útil, veremos aquí que la armadura principal va por aquí, se dispone por esta zona de la ménsula corta. Entonces el canto útil es la distancia desde este punto, que es donde termina o nace aquí la ménsula corta, y esta armadura principal traccionada. Eso es el canto útil D. Por lo tanto, la distancia A, que va desde este eje de la componente vertical en valor de cálculo de la fuerza transmitida por el elemento que está sobre la ménsula corta hasta la cara exterior del soporte, la cara del soporte que da la ménsula corta A, pues tiene que ser menor o igual que el canto útil D. Si esto no se cumple, es decir, que su A es más grande que D, pues se calcula como una ménsula convencional, si fuera pues una viga en voladizo. Y luego también el canto útil de 1, sería el canto útil en la cara interior, en la cara más pequeña de la ménsula corta, que es de nuevo la distancia entre la armadura principal traccionada, que estará aquí, y a esta altura donde termina la ménsula corta, que es una profundidad menor que esta, lógicamente. Y a este canto útil en este borde exterior le llamamos D1. También se ha de cumplir esto, que D1 sea mayor o igual que 0,5 D. Si vamos al esquema, pues aquí tenemos algo parecido,
mejor yo creo que vamos a ir alternando las diapositivas y el esquema para así no tener que explicar todas las diapositivas y luego repetirlo todo en el esquema. En el esquema luego iremos al libro de apuntes. Esto lo tenéis en el capítulo 5, en el apartado 3.3, en la página 115, dedicado a las ménsulas cortas. Apartado 3.3, página 115, aunque luego revisaremos lo que pone aquí, eso sí, al final de los vídeos explicativos de la teoría de las ménsulas cortas, pues tenemos esto que se definen como ménsulas cortas, aquellas cuya distancia entre la alineación de la carga vertical, lo mismo que os explico en la diapositiva, y la cara interior del soporte, sección adyacente del soporte, es menor que el canto útil D, que lo tenemos aquí, A menor o igual que D. El canto útil de la ménsula corta ya lo he definido, armadura principal, que ahora veremos por el modelo de bielas y tirantes que va aquí, y aquí la distancia desde este punto donde termina la ménsula corta. Y luego este D1, que os he dicho aquí, que es el canto útil, pero medido en el borde exterior de la ménsula corta, en el límite donde termina la placa o la zona de aplicación de la carga, pues ha de ser mayor o igual que 0,5 D. Y esto pues es lo que tenemos aquí en este dibujo importante, pues este A, y luego pues saber que es D, el canto útil, el D1, el canto útil referido pues aquí a esta cara interior, justo donde está el borde de la placa donde se le transmiten las cargas a la ménsula corta, y luego el canto total H de la ménsula corta. Y aquí lo que os indicaba una ménsula corta, pues es una región D de tipo estático, porque tenemos una carga concentrada, y de tipo geométrico, ya que hay un cambio brusco en la geometría del elemento. Esto lo teníamos aquí en el tema 1.9, pues os decíamos que las regiones D podían deberse bien por discontinuidad geométrica, discontinuidad estática o discontinuidad generalizada. Aquí tenemos una discontinuidad geométrica, por un lado, cambio de geometría, y estática por la presencia de una carga concentrada. Y claro, al ser una región D, pues el cálculo se realiza mediante el método, mediante un modelo de bielas y tirantes. Y si la ménsula pues no cumpliese, lo que os he dicho antes, pues esto se calcularía pues como si fuera un voladizo, una viga en voladizo convencional. Volviendo al tema, veremos esto del PowerPoint, esta diapositiva ya la tenemos superada, y después también, según el canto útil D, ha de cumplir la ménsula corta la siguiente condición, que es que el canto útil ha de ser mayor que A. Acordaros que A era esta distancia de aquí, desde la componente vertical de la fuerza transmitida a la ménsula corta y la cara interior del pilar, multiplicado por la cotangente del ángulo θ dividido entre 0,85. Tenemos aquí que el ángulo θ es el ángulo de inclinación de las bielas de hormigón oblicuas del modelo de bielas y tirantes, y este ángulo de inclinación pues se define como por el valor máximo que puede tomar cotangente de θ en este caso. Si volvemos aquí al esquema, aquí tenéis dibujado el modelo de bielas y tirantes. Modelo de bielas y tirantes, tenemos aquí el tirante correspondiente donde se dispondrá la armadura principal, como ahora veremos, y luego tendremos estas líneas discontinuas que representan las bielas comprimidas de hormigón, y el ángulo de inclinación de las bielas es el ángulo de inclinación respecto a la vertical. Este es el ángulo θ. Y volviendo aquí donde estábamos a la presentación, al PowerPoint, lo que os decíamos, este ángulo de inclinación de las bielas se definirá por el máximo valor que puede adoptar la cotangente de ese ángulo, la cotangente de θ. Y este valor máximo depende de la condición de hormigonado. Si la ménsula corta se hormigona monolíticamente con el pilar, es decir, se hormigona a la vez, pues tenemos que pues la cotangente de θ pues ha de ser menor o igual que 1,4, y en ese caso el ángulo de inclinación de las bielas comprimidas de hormigón tendrá que ser mayor o igual que 35 grados. Si se hormigonan por separado, primero se hormigona el pilar y luego se hormigona la ménsula corta, si tenemos una junta rugosa en el contacto entre la ménsula y el pilar endurecido, la cotangente del ángulo θ tendrá que ser menor o igual que 1, y este ángulo de inclinación de las bielas θ será mayor o igual que 45 grados. Y cuando tenemos lo mismo, es decir, se hormigonan por un lado el pilar y después se hormigona la ménsula corta, pero la junta de contacto entre la ménsula y el pilar es poco rugosa, esta cotangente de θ, pues su valor máximo será 0,06, tendrá que ser menor o igual que 0,6, y por lo tanto el ángulo de inclinación de las bielas θ será mayor que 0,60. Aquí tenéis otro esquema del
el modelo de bielas y tirantes. Aquí tenéis representadas las bielas comprimidas de hormigón y aquí pues tirantes traccionados de acero, pues en este modelo de bielas y tirantes de la ménsula corta. Ejemplos de estos de hormigonado, a ver si aquí en una de estas fotos, aquí no sabemos porque ya estaban hormigonados. Mira, aquí todo parece indicar que el pilar esté hormigonado y que van a hormigonar, o no, aquí no, tenemos una parte del pilar sí que está hormigonado y como veis aquí están las armaduras del pilar y las de la ménsula corta. Aquí pues se va a